Entonces, para mí, México se merece un PLE. No le quiero ver la cara a ninguno de ellos, pero especialmente Finn Balor. Siempre quiero más. Eso es lo que busco ahora. Yo quiero ganar todos los campeonatos, si me faltan dos. Cabalga Universo WWE, bienvenidos a la previa de WWE y hoy tenemos un episodio muy especial para celebrar la llegada de WWE a Netflix y para hacerlo en grande tenemos un gran amigo de la casa, mi querido pana Damian Priest. Bienvenido, hermano. Demian, bienvenido. Es un honor que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, aquí pasándolo, noche de lucha como siempre y pasando estos días de fiesta bien con familia y todo. Gracias a Dios, todo bien. ¿Comiste muchos pasteles? Mucho arroz con gandules, pernil, un Qué poquito de rico, todo. qué rico. Qué rico. Oye, Demian, bueno, pues WWE llega a Netflix el próximo 6 de enero. ¿Qué significa para ti que los fans de México, de España, de Centro, de Sudamérica van a poder disfrutar todo el universo de WWE, Raw, NXT, SmackDown en una plataforma tan grande y tan importante? Esto va a cambiar todo lo que nosotros conocemos de lucha libre, de WWE. Para mí esto es algo que nosotros no vamos a acordar de este día. Este día todo el mundo va a saber dónde estaban cuando llegue el 6 de enero. Este, la cantidad de gente que pueden ver lucha libre por todo el mundo. Eso es algo increíble, que nosotros vamos a entrar a las casas de millones y millones de diferentes personas alrededor del mundo. Y para mí, imagínate, el sueño de ser un luchador y ahora que personas en otros países a donde yo nunca he visitado me van a ver y me van a conocer. Eso es algo increíble y ahora por esa razón tal vez vamos a poder ir a ciertos países y que nunca hemos ido y mostrarlo a ellos en vivo lo que podemos hacer. Qué interesante lo que dices, Temia, porque justamente con WWE expandiéndose a nivel global, ¿cómo crees tú que plataformas tan grandes como esta, como Netflix, nuestra nueva casa, cambiará la forma en que ustedes, las superestrellas de WWE, y más específicamente tú, te vas a conectar con los fanáticos en el mundo entero? Bueno, todavía no sabemos exactamente cómo, cómo vamos a vivir en este nuevo mundo, pero la idea que muchas más personas me van a conocer, me imagino que el trabajo se va a poner un poquito más pesado, o sea, ahora tengo más que hacer y tengo que entretener más personas. Y para mí, pero eso es lo que nosotros queremos, siempre queremos trabajar, siempre que estemos ahí enfrente de las cámaras, enfrente de la gente, y enseñándolo a ellos cómo, o sea, pasarle un rato bien y que se olviden del mundo alrededor de ellos y solo se enfocan en lo que estamos haciendo nosotros, en el mundo de WWE. Para mí el trabajo sigue igual, para adelante, mañana mejor que ayer, pero obviamente que ahora una plataforma más grande y me imagino que el trabajo se va a poner un poquito más fuerte, pero nosotros todos estamos preparados por esa oportunidad. Esto. Y bueno, Demian, hablando obviamente de esto, conectividad global, fans, ya tuvimos Backlash en Puerto Rico, que definitivamente fue un evento histórico para ti, para tu carrera. Además, bueno, sabemos que Barcelona va a ser la casa, la sede de un SmackDown en 2025, pero dinos, a ver, ¿qué país latinoamericano crees que debería ser el próximo anfitrión de un PLE del universo WWE? De un PLE y yo quiero visitar, bueno, todos los países, que para mí que tenemos que tener un PLE en todos los países latinos y ya. Pero para el próximo, para mí, por lo que la lucha libre quiere decir en ese país, México, necesitamos algo en México, porque lo que es lucha libre ahí, y lo único parecido para mí, por ejemplo, cuando era chico en Puerto Rico, es como una religión ser un fanático de lucha libre. Entonces, para mí, México se merece un PLE.
Creo que la forma en que WWE se está expandiendo en este momento, creo que toda Latinoamérica, como bien señalas, tarde o temprano merece la oportunidad de tener un PLE en vivo. Así que espero que WWE se prepare para eso. Pero hablando de recientes acontecimientos en tu carrera, te quería preguntar, una vez que ya tú te involucraste en la lucha por los campeonatos mundiales en pareja y hiciste que tus ex hermanos perdieran los títulos, ¿tú crees que ya la deuda contigo y de Judgment Day ha sido saldada o hay más de tu parte? Si fuera por mí, ya. Pero yo sé que especialmente Finn Balor, yo sé que él está tan enfocado en mí que para mí, yo sé que esto no ha terminado. Y tengo que buscar la manera de ya poner el pie para adelante y nos fuimos. O sea, tenemos que terminar esto de una forma u otra. Y para mí, eso es lo que estoy buscando ahora. ¿Cómo es que podemos terminar? No le quiero ver la cara a ninguno de ellos. Pero especialmente Finn Balor, que no se deja, no lo puede dejar quieto ya este problema. So, hay que buscar la forma, pero para mí no. Para contestar la pregunta, no he terminado, pero no por mí. Hay que terminar esto entonces de una vez por todas. Pero Demian, viendo hacia el futuro, arrancamos camino a WrestleMania con Royal Rumble. Y tú el año pasado tuviste un gran momento en WrestleMania. ¿Cuáles son los planes para ti este año? Siempre quiero más. Y este año fue increíble para mí y mi carrera, de verdad que sí. Pero si gané el campeonato de peso completo en WrestleMania, tengo que lograr algo más. Y siempre quiero más. No sé qué exactamente es lo más, pero eso es lo que voy a intentar, de lograr algo mejor el próximo año que en este año. Y para mí, desde que he llegado al WWE, he podido hacer eso. Cada año un poquito mejor que el año pasado. Y eso es lo que busco en el próximo año. ¿Y algún título que se te haya pasado por la mente? Bueno, me faltan 2 títulos. Obviamente el Intercontinental Championship y el WWE. Entonces, para hacer ¿cómo se dice? Grand Slam Champion. Eso es lo que busco ahora. Yo quiero ganar todos los campeonatos y me faltan 2. Bueno, creo que podría ser una buena idea ganar Royal Rumble 2025 porque Es la eso forma podría más darte una fácil, ¿no? oportunidad maravillosa, ¿no? Yeah, esa es la forma más fácil para lograr otro sueño y tener otra lucha para un campeonato y poder coger cuál campeonato. So, ganando el Royal Rumble sería un buen comienzo del año. Pues bueno, ¿sabes qué, Andrea? Ya te lo decíamos, definitivamente. Oye, y hablando de otra cosa, sabemos que tú estás mucho tiempo viajando, pero cuando estás en tu casa y quieres ver algo para relajarte, una buena serie en Netflix, ¿hay algún especial que no sé, pasa por tu cabeza? Últimamente a mí me ha gustado mucho, me ha gustado Stranger Things, me gustó Money Heist, que me pareció increíble, The Witcher. ¿Hay algún especial para ti? Bueno, los 3 que comentaste me encantaron. Otro es Cobra Kai. Sí. Yeah, se me encantó. Acabo de ver Madness, ese nuevo y bien chévere. Y La Palma, la acabo de terminar y me encantó. Buenísima, buenísima. Yeah, me encantó ese programa. Me encantó, el final es bien triste, pero si quieres ver algo del pasado que está bien chévere, algo que está bien chévere se llama Dexter. Dexter lo he visto varias veces. Me encanta. Hay tanto que ver en Netflix, compadre. De verdad que sí. Oigan, ya puse yo mi listita porque no, de las 3 que dijo Demian, yo ninguna. Oh, Ahí voy. te las recomiendo, La Palma está buenísima. Sí. Ahí voy para allá. Pero a ver, una de las que a mí me gustó mucho fue el juego del calamar. Y a ver, no sé ustedes, no sé tú, Demian, pero yo he notado como mucha similitud en Royal Rumble. O sea, es como muy parecida a la dinámica, que hay que tener una buena estrategia para ir eliminando a los rivales y sobrevivir. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer para ganar? ¿Alguna de tus estrategias que nos puedas compartir? Bueno, la primera estrategia es que no me tiren sobre la cuerda de arriba. No, lo peor que puede hacer uno, para mí, es tener un plan completo.
porque uno no sabe quién va a estar en el ring, cuántas personas van a estar en el ring, y todo el mundo tiene diferentes estilos. Para mí es venir preparado para todo. O sea, no tengo un plan específico, solo tengo un plan de el que esté enfrente de mí, elimínalo, lo tíralo por arriba y ya. Y obviamente después cuando termine con una persona, darte la vuelta porque va a haber otra persona ahí. Es lo único que se puede hacer en este tipo de lucha. De verdad que no puedes planear mucho porque uno nunca sabe con quién vas a estar y cuándo vas a entrar. Todo es diferente. Obviamente mi plan va a ser diferente si soy número 1 o número 30. Y eso no nos dicen hasta el día del show a veces. Entonces, es difícil planear. Solo my cardio, por si acaso salgo número 1, tengo que tener energía para llegar hasta lo último. So, eso es lo más que hago, ejercicio. Qué bueno verte, gracias por estar con nosotros, no olvides que esta es tu casa, gracias por acompañarnos, te deseamos lo mejor en este 2025 y en esta nueva etapa de WWE Netflix. Queremos saber exactamente todo lo que Damian Priest tiene para ofrecer y estoy seguro que será muchísimo en este 2025. Exactamente. Este año, si viene duro este año, el año que viene, hasta más. So, esperen hasta lo mejor de Damian Priest. Amén. Así es, gracias Damian y a todos ustedes recuerden que WWE llega a Netflix este 6 de enero y no se lo pueden perder. Hasta la próxima. Gracias.